En distintos programas del Matutino Alternativo, Luis Miguel Pereira siempre aclama el diván y dice, Mari Mora debía tratar este tema. Y uno de ellos, a propósito de todo lo que pasó en febrero, de cómo vimos al presidente, a la élite dominante y a todos nuestros protagonistas, nos surgió el tema del narcisismo en los políticos. Esa manera de cada uno de nosotros también, pero los políticos, las personas con poder lo tienen. Y hoy en el podcast del Matutino Alternativo hay un diván muy especial con la participación de don Luis Miguel Pereira y sé que con el rigor que le caracteriza, usted va a enseñarnos muchísimo acerca del poder de creernos lo que somos. Algunos hablan el síndrome de Ibris y demás, pero Ubris. Pero fue a propósito por otra cosa que te voy a decir. Pero bienvenida a su programa, Mari, y háblenos. Bueno, yo estoy cumpliendo un sueño, porque yo quería verme en algún momento en cabina junto con Luis Miguel Pereira, porque lo escucho Muchas siempre. gracias. Usted lo dijo y aquí sí, yo hice mi carta de los Reyes Magos. Eso es recíproco. Sí, bueno, ahora es tan difícil, Carmen, saber la autenticidad de un líder, porque estamos en un tiempo en que mandan los community managers, los encargados de marketing político, y tú observas a un Mussolini, incluso a un Hitler que tenía un Goebbels detrás, y aún así podía quedar algo de la impronta del ser humano que había detrás. Este juego de espejos que el marketing ofrece nos permite quizás ver dos caras, por ejemplo, del presidente Abinader al inicio y el del 27 de febrero, que tú no sabes si es que ha habido una transformación en el hombre político o ha habido unas señales de esos asesores de imagen que le han pedido entonces esa teatralidad que raya lo histérico, a mi modo de ver, en su lenguaje no verbal y en la poca pertinencia que había entre el gesto, la palabra y los aplausos. Entonces, no obstante, sí que hay mucho escrito acerca de esa relación entre liderazgo y narcisismo. El psicoanálisis fue la primera escuela que hizo esas aportaciones, sobre todo Freud, pero en aquel entonces no había un conocimiento tan metódico acerca de lo que era el fenómeno del narcisismo y se veía incluso como algo positivo de cara a la alta energía que puede tener y lo obcecado que puede ser una persona y un líder cuando tiene esas características, esos rasgos de personalidad. Empezamos entonces a hablar de narcisismo ya a finales del siglo XX y hoy en día es una coletilla que tú se lo escuchas decir a los jóvenes. Tiene aspectos positivos y es algo muy común. Por ejemplo, en un estudio que hizo Wax de los 42 presidentes de Estados Unidos hasta George Bush padre, había una prevalencia de presidentes con rasgos narcisistas. Digo que tiene un lado positivo porque tienen el don de la persuasión más acusado. Son personas que pueden engatusar con promesas populistas más fáciles, son perseverantes en momentos de crisis y se ven enérgicos, pero la parte negativa es que al no visualizarse correctamente en su valor, no son capaces de escuchar debidamente y pueden perseverar en sus errores, como vimos en Donald Trump, de manera casi patológica. Entonces, claro, si un líder no tiene la capacidad de, en esa interlocución con la sociedad, solo pedir un vasallaje en no seguidores, sino en subordinados, la capacidad de crecimiento y sobre todo de ajuste a la circunstancia merma sustancialmente, porque quedas entonces encriptado en un anillo, como aquí se dice mucho, y a veces en el propio anillo cacofónico de tu endioseamiento, por esa aura narcisista que hay. Entonces, claro, se debate si en un momento de crisis determinado, ese es el perfil más adecuado por lo poco maleable y por lo poco receptivo que puede ser a señales que vienen del exterior y también a la hora de crear consenso, que a veces es necesario en momentos de crisis. Mencionaste juventud y en días pasados cuando tuvimos a Guarocuya, Félix, decíamos que teníamos pendiente el tema juventud. Mencionas a Mussolini y la gestualidad de Mussolini realmente para los ojos nuestros ahora es algo patético, realmente ridículo, risible. Sí. Sin embargo, tuvo a Italia a sus pies, lo mismo que Hitler, lo mismo que Trujillo. Y
por favor, no quisiera que se viera la comparación haciendo alusión, pero sí nos llamó la atención, y creo que Luis Miguel comparte eso conmigo, una gestualidad inusual en el presidente de la República, que quizás tenga un propósito, pero no sé si a la juventud contemporánea le gusta eso. Pero tiene un propósito, porque no es la gestualidad de él, aunque podemos seguir con el tema luego del narcisismo, pero como usted introdujo el tema del presidente, me llamó la atención. La gestualidad de este discurso, si tú buscas hacia atrás cualquier discurso, incluyendo los dos previos de rendición de cuentas, no había una gestualidad. Lo que se vio el 27 de febrero fue febril, era enardecido y una gestualidad exagerada. ¿Y en la voz? En la voz incluso. Y entonces, fíjate que el ambiente era un ambiente de celebración y de euforia. Lo que se ha dicho de que era reeleccionista el discurso, yo creo que era exageradamente reeleccionista, porque ni siquiera la parte del rigor de rendición de cuentas se vio, yo te diría que con la formalidad, porque sencillamente todo estaba un poco exagerado y ahí entra la gestualidad. A propósito de lo que dice Mari, yo quería señalar lo siguiente. Cuando el presidente llega a la presidencia, mucha gente decía, yo no sé si ustedes se recuerdan, no, el presidente es un empresario, él no es político, él irá aprendiendo poco a poco, y se veía casi como un caso atípico que no se esperaba de él, pero se dio. Yo creo que el presidente es más político de lo que mucha gente pensó, incluyéndome, me incluyo. Y lo digo por lo siguiente, mira, él supo aglutinar al lado del PRM todo el que él necesitaba para él llegar. Iglesia, grupos de presión, de la rancia oligarquía, del lado más liberal, de la supuesta izquierda que aquí no existe, pero vamos a englobarlo a todos los que son un poco más vanguardistas. Luego llega, y cuando llega, él sabía que el tema de la corrupción era tema, y lo mantuvo ahí los primeros 2 años, que era una repetición cada media hora. Sin embargo, en el discurso de ahora, brilla por su ausencia. O sea, el presidente es mucho más político, es un animal mucho más político de lo que nosotros pensamos. Y yo creo que él es capaz de cualquier pacto, es maleable a lo que sean sus propósitos de permanecer en el poder. Y eso es válido. Y eso es válido porque un político es eso. Lo que pasa que cuando tú veías el lenguaje corporal del presidente, el presidente no es carismático, era un hombre muy comedido, se sabía manejar, pero no se veía un político de luces, ni un político que desencadenara pasión, ni mucho menos. Pero ha resultado que se sabe manejar entre las cuerdas, que hace los acuerdos que tenga que hacer. Y yo creo que paga el precio en aras de permanecer. Y eso es lo que se ha visto hasta ahora. Definitivamente. Cuando la he escuchado en el diván hablar de distintos síndromes, de distintas patologías, siempre me llama la atención si hay diferencias entre las personas. Es decir, tú eres médico, tú asumes una personalidad de médico. Tú eres política, tú asumes tu personalidad política, y lo que pudiéramos pensar que tiene una persona común y corriente como narcisista, en el caso de los políticos es parte de su oficio, es consustancial a su personalidad. Es más delicado en el caso de un político porque el desdoblamiento es mucho más fácil en otro tipo de ejercicios profesionales que no implican cuota de poder, una embriaguez con el poder. De hecho, David Owen, que una vez dedicamos un programa para hacer un símil con Putin, cuando empezó la guerra de Ucrania el año pasado, en febrero del año pasado, afirmaba que el síndrome de Ubris, a diferencia de un trastorno de personalidad que podemos tipificar, él dice, que yo no estoy muy segura si eso es así o no, que el narcisista, una personalidad es algo permanente, es una característica que puede matizarse, pero que se mantiene en el tiempo. El síndrome de Ubris puede ser una embriaguez que ocurre en el ejercicio del poder, pero que una vez tú te bajas del poder, vuelves otra vez a adquirir lo anterior. Yo lo pongo siempre en duda
Porque si uno, bueno, claro, Mussolini y Hitler no lo podemos comparar porque los mataron a los dos, ¿verdad? Uno se suicida y el otro lo matan de una manera terrible y uno no pudo ver la evolución. El caso de Franco se muere ejerciendo el poder, en el de Trujillo también ejerciendo el poder, y entonces sería interesante ver en líderes que se quedan vivos qué pasa, y es un estudio que yo no he hecho. Pero el poder es un reto muy grande en cualquier lugar en el que tú lo ejerzas. Porque primero tú te rodeas de muchos aduladores, sobre todo si hay carisma. Hay un aislamiento por la agenda de trabajo que tú llevas, que tú no puedes estar intercambiando con la gente, entonces puede ser manipulable por la gente que está cerca de ti. Ya se ha debatido mucho aquí lo que significa la percepción que tú puedes tener de lo que en los medios sale, cómo tú accedes entonces a la realidad. La verdad que los políticos lo tienen ahora más difícil que antes para tomarle el pulso a la situación. Y tú que decías, Luis Miguel, que el presidente es un animal político, yo no estoy muy segura de que en ese discurso él haya sintonizado con la sociedad. Creo que la gestualidad, la modulación de la voz y la falta de sincronía entre discurso, el logro que señalaba, que es la primera vez que se señalaron logros, que es raro que un presidente hable de cosas tan minúsculas como puentes de pescadores y otras cosas más. Pienso que esa teatralidad que en algún momento rayó lo autoritario, le restó. Le restó frescura, le restó sintonía con las nuevas generaciones. Un líder menos histriónico o quizás menos agresivo, porque lució agresivo, quizás hubiera logrado transmitir mejor un mensaje. Pero su posicionamiento era el posicionamiento de alguien que está en una trinchera, que está siendo cuestionado por todo el mundo y que entonces necesita tener que gritar lo mucho que vale. Esa fue mi percepción. Saber si el presidente Abinader es o no narcisista es imposible, porque además tiene una frialdad emocional que también caracterizó, aunque con otros modos, al presidente Medina y también al presidente Leonel Fernández, que es muy difícil, son difíciles de leer. Son animales políticos a tal extremo que es muy difícil accesar. Cosa diferente pasa entonces con Hipólito Mejía, que es un paradigma totalmente distinto, en donde quizás su virtud era su defecto, que se leía demasiado fácilmente por esa espontaneidad, a veces poco reposada, que él podía exhibir. Entonces, el hombre Abinader será quizá de acceso para las personas que están cerca de él, pero uno puede opinar de la imagen política. Y yo no me atrevería a decir que se trata de narcisismo o no. Yo sí veo que hay un giro no verbal hacia lo autoritario que me inquieta mucho y que no creo que les resulte conveniente. Me ha encantado el tema, cómo se ha conducido, y mencionaste el histrionismo. Yo creo que el histrionismo también lo aprenden los políticos como una manera de ganar adhesiones, pero tú lo lees de una manera distinta. Yo creo que amerita el tema otro diván. Gracias, y ustedes recuerden acceder siempre a nuestro canal de YouTube y suscribirse con aquello de la campanita. Necesitamos más y más adhesiones. Gracias.